Hay un mecanismo oculto casi invisible que está haciendo que el dinero en el banco valga cada día un poquito menos. Hoy vamos a ponerle luz a ese mecanismo. Se conoce como el efecto Cantillon y una vez que se entiende, la forma de ver la economía y el dinero cambia por completo. Es una sensación que casi todo el mundo conoce. El sueldo parece que no estira como antes, la cesta de la compra es más cara, los ahorros van perdiendo valor. ¿Por qué pasa esto? ¿Es simplemente algo que ocurre, como si fuera el mal tiempo, algo aleatorio e impredecible? Pues parece que no. Como dice esta cita, la cosa no es justa. Es un sistema que está, digamos, amañado. Y ese amaño sigue un orden muy específico que decide quién se enriquece y quién se va quedando atrás. El gran misterio es este. La inflación no es aleatoria. Es un sistema con ganadores y perdedores que ya están definidos de antemano. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender cómo funciona el mecanismo tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos al siglo XVIII para conocer al economista que destapó este secreto hace casi 300 años. Allá por 1755, un tal Richard Cantillon se hizo una pregunta que parece simple pero que es increíblemente profunda. Cuando un gobierno crea dinero de la nada, ¿quién lo picha primero? Su descubrimiento fue una auténtica revolución. Los que están más cerca de esa fuente de dinero nuevo siempre salen ganando. El resto pierde. Y esta idea de hace casi 3 siglos es la pieza clave para entender muchas de las grandes crisis económicas modernas. Vale, y ahora veamos cómo funciona esto en el mundo de hoy. Porque lejos de desaparecer, el mecanismo es más potente que nunca. Pensemos, por ejemplo, en la respuesta a la pandemia de 2020. Un banco central decide inyectar billones en la economía para que no se hunda todo. Pero ese dinero no aparece por arte de magia en la cuenta bancaria de todo el mundo por igual. Eso no pasa nunca. El camino que sigue el dinero es muy claro. Lo primero es que el dinero recién creado va derechito a los grandes bancos. Y en ese preciso momento, los precios de la economía todavía no se han movido. Una casa sigue valiendo lo mismo, un coche también. Con esos billones calientitos, ¿qué hacen los bancos? Pues lo más lógico, invertir. Compran activos sabiendo que los precios van a subir como la espuma. Después, el dinero va goteando, poco a poco, hacia abajo, a fondos de inversión, a grandes empresas y, por último, si es que llega, alcanza a los trabajadores. Pero claro, para entonces ya es demasiado tarde. Los precios ya han subido, el poder adquisitivo se ha desplomado. Aquí es donde se ve todo clarísimo, ¿no? El contraste es brutal. Quienes reciben el dinero primero, compran barato y ven cómo el valor de sus propiedades o acciones se dispara. Los que lo reciben al final se encuentran con que su salario compra menos y sus ahorros valen menos. Es, literalmente, una transferencia de riqueza invisible. Pero ojo, que esto no es solo una teoría económica. Vamos a ver los datos, porque los números demuestran que este efecto es una realidad y bien tangible. Fijaos, entre 2008 y 2024, la Reserva Federal de Estados Unidos multiplicó por 10 la cantidad de dinero en circulación. Una expansión masiva. Si ese dinero se hubiera repartido de forma equitativa, pues en teoría todo el mundo debería ser más rico. Pero claro, no fue así. En ese mismo periodo, la riqueza del 0,1% más rico de Estados Unidos se triplicó, o sea, un aumento del 200%. Y ahora, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasó con la mitad de la población con menos recursos? Su riqueza aumentó un 12%. Peor todavía, los salarios reales para la mayoría de la gente llevan décadas prácticamente estancados. Y este gráfico es que lo deja meridianamente claro. La diferencia de escala es tremenda. A un lado, una barra que se dispara hacia el cielo, ese 200% para el 0,1% más rico. Al otro lado, una barra casi plana, ese 12% para la mitad de la población. La imagen habla por sí misma. Esto no es casualidad, es la consecuencia directa de cómo se mueve el dinero nuevo en la economía. Vale, pues este fenómeno tiene un nombre. Es el efecto Cantillon. Y este es el punto clave. Es el principio que explica por qué la creación de dinero nunca es neutral. Siempre actúa como un sistema que redistribuye la riqueza, y casi siempre de abajo hacia arriba. Bien, una vez que se entiende el problema, la pregunta es, ¿y ahora qué? La resignación puede ser una opción, pero hay otra. Entender las reglas del juego y empezar a pensar de una forma distinta. La clave aquí es el cambio de chip. Pasar de una mentalidad de ingresos a una mentalidad de propietario. Quien tiene mentalidad de ingresos cambia su tiempo por un salario y ese salario pierde valor con la inflación. Quien tiene mentalidad de propietario se enfoca en tener activos, ya sea un trocito de una empresa, un inmueble, que suben de valor justo cuando la moneda se debilita. Esta frase lo resume todo a la perfección. El dinero no es una herramienta neutral y punto. Es un mecanismo de transferencia y el flujo va casi siempre en la misma dirección, hacia arriba.
Y es fundamental entender esto, de verdad. El problema no es que la gente no se esfuerce o no trabaje duro. El problema es sistémico, está en el propio mecanismo de cómo funciona el dinero. Así que, con todo esto sobre la mesa, la pregunta final no es si el sistema es justo. Ya hemos visto que de neutral tiene poco. La verdadera pregunta que queda es, sabiendo ahora las reglas, ¿qué decisiones puede tomar cada uno para proteger su patrimonio? Esa es, al final, la verdadera educación financiera.